quiero siempre poner la música en su lugar donde debe de estar, que es con mucho respeto, con mucha disciplina y siempre aportando hacia la música y este género que más amo, que es la salsa. Estamos activos, primo. Muy bien, Yuri. Oh, sí. Yo sí le doy uso a las cosas que me regalan. Es como que nunca lo lava, loco, porque está perfecto, está en cristalino. Está bien negrita la huevas. Huélelo para que tú veas. No, papi, yo cuido las cosas. A mí las cosas me duran 10 y 20 años. Yo vengo de un país donde hay que aprender a cuidar. Hay que aprender a cuidar. Un 2470 handheld que se enfoque bastante en la cantante y lo que tiene opciones, porque acuérdate que acá no podemos invadir mucho. How do you feel having Tony back? Tony back, well, I haven't worked with Tony probably in about like 8 years. Damn. I haven't seen him, I just talked to him on... Like, so we can just cover the vocal mics, you know? So everything good? Un regalito para ti, para decir gracias, con honor de tenerte. Brian Pino. Brian Pino. Oh, muchas gracias, muy amable por esa linda. Después de activar. Le puedes subir un poco más, mejor. Eso no afecta. Mamá me ha llamado a la India y me dijo que dónde estaba guardada tu mamá en una gaveta, por qué la tenías escondida. Y le dijo, yo quiero grabar con tu mamá. Cuando Tony me contó eso, le dije, no, Tony, yo no puedo hacer eso con una tremenda artista, una tremenda cantante, con una voz, pues ya tú sabes, grandísima, y la mía se va a escuchar chiquitísima. Y es que yo soy rumbera buena, sin frontera. Me dijo, no, Mimi, tú eres grande, tú tienes una voz única, y eso es lo que necesita el productor. De aquí para allá, como un carrusel, de allá para acá. Mira, te sube por aquí. Yo siempre fui el fan número 1 de Celia Cruz por su sabor y sobre todo por su personalidad. Y Tony me dijo, mamá, tiene que estar en tu álbum este tema de todas maneras. Ya le dije sí, porque a mí me encanta. Introducimos lo que es el cajón y el landó, que es un género afroperuano. Con el guaguancó y con la salsa, ¿no? Es como una mezcla también otra vez de Perú y Cuba. Es más como una identidad también para lo que es este proyecto. Imagínate, ¿quién iba a pensar que a mis 63 años iba a ser mi primer álbum? Y este álbum así de esta magnitud tan grande, ¿no? Pero yo siempre le agradezco a Dios porque Dios tenía un propósito para mí. Él quería que yo salga con mis hijos, de la mano de ellos. Y este es el mejor regalo que me han dado mis hijos y mi familia. Porque eso va a quedar a la historia, ¿sabes? Porque vendrán seguro muchas grabaciones más álbumes, pero este primero lo hemos trabajado con mucho esfuerzo y con ese agradecimiento que yo siento de mis hijos hacia mí, así que, y eso lo quiero compartir con todos, porque es un ejemplo para todos los hijos, ¿no? Que debemos siempre de tener en alto a nuestros padres. Tu día soy. Mi novia, está con mi novia. Oye, y esto es para Tito Puente.
Yes. Hola, yo soy Tony Zucker y la música de Tito Puente significa para mí sabor, es lo que me inspiró a ser quien soy hoy en día. Él es definitivamente la influencia más grande en toda mi carrera, como arreglista, como productor, como timbalero y también como artista figura, que fue uno de los pocos percusionistas que era artista también, hasta salió en los episodios de Los Simpsons. Yo algún día quiero parecer un Simpson japonés, pero para mí el significado de Tito Puente es de por vida, el rey del timbal y el que me inspiró a ser quien soy hoy en día. Aquí te dice Tony Zucker. Realmente nosotros tenemos una anécdota muy linda que compartir porque mi hijo siempre le gustó los timbales y entonces nosotros, mi esposo, hicimos el esfuerzo grande de comprarle el timbal original de Tito Puente. El primer timbal era en la serie original de Tito Puente de la LP, que salió hace muchísimos años. Ya no lo venden y yo lo tengo ahí guardado. Es como una reliquia, ¿no? Viendo el timbal y escuchando ese sonido es que yo me puedo inspirar y sentirme más cerca a él, y me alegra muchísimo que estemos celebrando sus 100 años. Es increíble y de verdad que yo sé que esto va a vivir pero 1000 años más, porque su música nunca va a morir. ¿Qué significa la salsa para mí? Significa el sabor, significa alegría, el botar todo lo que tú quieres, el sabor ese de guaguancó. Además, mi inspiración para poder cantar salsa ha sido de nuestra, siempre la guarachera de Cuba, Celia Cruz, porque como ella, bien difícil que hagamos otra Celia Cruz, pero podemos hacer muchas mujeres que estemos en este género salsero, porque hay muchos hombres, pero no hay muchas mujeres. Así que por favor, adelante mujeres guerreras, porque nosotros tenemos el sabor de la salsa. Bueno, aquí estamos en el control room y tengo que decir que Gabriel la caga. It's just la caca, la cagada. The shit. The shit. The shit. Estamos copiando la sesión, ha hecho un tremendo trabajo. El mejor sonido que he escuchado en mi vida tocando en vivo, SiriusXM con Gabriel. Nasty, bro. Most pleasure. sick setup. Rápido, furioso, primo. How many channels? 32. 32 channels. 32 canales, 16 outputs. Usamos todos los micrófonos en el facility. Todos los aviums. I'm so excited para que ustedes escuchen el resultado. Estuvo buenísimo. Así que se viene pronto SiriusXM. Peace.